tardes o muy buenas noches. El propósito de este video es reafirmar lo aprendido en la sesión titulada ¿Puede ser el Perú una potencia mundial en cultura? En esta sesión se destacan las competencias comunicativas de se expresa oralmente en lengua materna, es decir, la habilidad y la competencia de hablar y de practicar la escucha activa, desarrollando nuestra oralidad. Principalmente esa es la competencia que se quiere profundizar. Por tanto, al iniciar el video que fue publicado el 25 de junio, se da algunas preguntas como pautas para analizar el video. La primera pregunta es, ¿por qué la comida peruana es un elemento permanente de unidad entre los peruanos? ¿Qué contribuciones ha tenido en nuestro país? ¿Cómo se descubrió la comida peruana? ¿Por qué crees que se hizo esta reflexión? ¿Cómo deberíamos entender la palabra desarrollo y por qué? ¿Qué elemento define a nuestro país? ¿Por qué? En el programa lo que se hace es escuchar propiamente la disertación de este caballero, Salvador del Solar, quien es un conocido político, una figura pública, y él, en la disertación que realiza, hace hincapié en la comida peruana. Acá tenemos una papa a la huancaína, un ceviche, pero en la figura sobre todo de Gastón Acurio. Es decir, lo que intenta hacer Salvador del Solar es de alguna manera llamarnos a la reflexión sobre lo que es nuestro patrimonio cultural. ¿Por qué debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos? Y hace hincapié que gracias al liderazgo de Gastón Acurio, la comida peruana es la embajadora del Perú en el mundo entero. Y esto ha hecho que elevemos nuestra autoestima. Es decir, que recapacitemos que este elemento cotidiano en realidad es fuente de mucho empleo, de promoción de turismo, entre otros aspectos. Pero también destaca, Salvador del Solar, destaca, no solo eso, también destaca de que nosotros tenemos que profundizar en el patrimonio cultural de nuestro país, sean las danzas peruanas. Acá tenemos la marinera y el huaylas, pero no son las únicas danzas que existen en nuestro país. Y dado que Aprendo en Casa se ha publicado a nivel nacional, esta disertación también tiene un buen tiempo y por eso siempre es importante, ahora que estamos en el mes de julio, reflexionar sobre nuestro orgullo de ser peruanos. Entonces Salvador Solar nos manifiesta, ¿no?, de que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, transformarnos, emprender, es decir, recapacitar sobre lo que tenemos, sobre lo que es en sí todas nuestras facultades, todos nuestros talentos. En sí es eso, repito, él quiere motivar el cambio de mentalidad, la transformación y la capacidad de emprender que tiene el peruano. Entonces, nos menciona Machu Picchu, Chan Chan, obras de la arqueología peruana. Nos menciona el señor de Zipán. Nos dice que tenemos que promover el turismo y generar el empleo e impulsar el desarrollo. Pero no solamente el desarrollo económico, sino el desarrollo en sí de cada habitante de nuestro país, en cuanto a sus valores, en cuanto a su impulso de querer salir adelante. Entonces, manifiesta que en los niños se les tiene que inculcar la historia del Perú, lo que es el recuerdo del incanato, de los valores peruanos, de la honestidad, del emprendimiento, en fin. Pero manifestarles a los chicos también que nuestro país se llama Perú, pero se apellida cultura, en el sentido amplio de lo que es la cultura. Es decir, que tenemos que dejar de lado el ser un país simplemente que actúa como mano de obra barata. Tenemos que impulsarnos a nosotros mismos. Y en este sentido hemos esperado el mes de julio para hacer este video. ¿Por qué razón? Porque muchas personas en este momento se sienten abatidas por la emergencia sanitaria. Sin embargo, a pesar de eso, han tenido que ser emprendedores al crear nuevas fuentes de trabajo. La promoción del turismo por la danza, la comida, las obras de arqueología es, se puede decir, algo que conocemos todos los peruanos, pero muy poco nos motivamos a eso. Entonces no hay que dejar que las empresas extranjeras, ellos nos ganen en idea. Por eso es que Salvador del Solar menciona también ¿qué harían los chilenos, qué harían los colombianos con nuestro patrimonio cultural? En ese sentido, lo que se les propone a los chicos es escuchar la disertación para practicar la escucha activa, para
de alguna manera desarrollar su pensamiento crítico reflexivo, pero también se les pide desarrollo de otra competencia, porque al final se les solicita que reflexionen qué patrimonio cultural hay en su localidad y que en base a eso redacten una carta a una autoridad. En mi caso, por ejemplo, en mi niñez, yo viví en La Victoria. ¿Había patrimonio cultural en ese distrito? Sí, por las huacas, por la historia en sí de lo que había sido la hacienda de La Victoria. Pero en Carabello, donde he residido en los últimos años de mi vida, también hay un enorme legajo cultural que generalmente los maestros del área de sociales, de historia, impulsan que los chicos conozcan. Pero en cada región de nuestro país hay mucha riqueza cultural y esa riqueza cultural solo se transmite de padres a hijos. Los abuelos, los ancianos son los que narran las historias, los mitos, las leyendas, los que bailan. Entonces, eso es lo que corresponde hacer a cada ciudadano peruano, sentirse orgulloso de ser peruano desde la localidad en la que vive. Gracias. Retomando las preguntas iniciales, podemos manifestar que ¿por qué la comida peruana es un elemento permanente de unidad entre los peruanos? Porque es un elemento cotidiano que hemos revalorado gracias a la figura de Gastón Acurio, pero con la promoción de la comida, es decir, ¿no?, se han creado escuelas de gastronomía, se ha incentivado el turismo y la hotelería, se ha promovido la arquitectura, en fin. ¿Cómo se descubrió la comida peruana? Justamente por volver a mirar sobre el pasado, sobre lo que siempre hemos comido tan deliciosa nuestra comida, que incluso no hay extranjero que no se pueda derretir ante un plato de ceviche u otras comidas típicas de nuestro país. ¿Por qué se hizo esta reflexión? Simplemente para impulsar la transformación de los peruanos, para motivarlos a autovalorarse, ¿no?, para elevar la autoestima de cada uno de ellos, para impulsarlos al emprendimiento. ¿Cómo deberíamos entender la palabra desarrollo? Desarrollo no solamente en sentido económico, desarrollo integral de la persona de cada ciudadano peruano desde que es niño, adolescente y adulto. Por tanto, debe cumplir con lo que le corresponde para impulsar que el país sea mejor cada día, se eleve la calidad de vida en nuestro país. ¿Y qué elemento define a nuestro país? La cultura. Todos estos aspectos de la gastronomía, la danza, la arqueología, nuestra manera de ser, nuestras costumbres, son parte de nuestra cultura peruana. Ese es el elemento que define a nuestro país. Somos una cultura peruana que motiva una gran civilización como el Incaica y que tenemos que retomar esos valores. Gracias. Recuerda, el reto de Aprende en Casa era redactar una carta a una autoridad de tu localidad sobre el patrimonio cultural que puede existir en ese lugar. Pero el reto para tu vida es, ¿qué puedes hacer tú, como lo hizo Salvador del Solar o Gastón Acurio, para motivar el cambio de mentalidad en nuestro país? ¿Cómo tú, como peruano, como adolescente, como padre de familia, motivas a que se impulse nuestro país? ¿Te dedicas a criticar o te dedicas a trabajar? ¿Te dedicas a emprender un nuevo negocio? ¿Lideras una nueva empresa? Recuerdo que la emergencia sanitaria es sanitaria, pero no debe ser mental. Entonces la idea es impulsar a nuestro país y motivar tu propia vida. Gracias.